Cuando tenía unos 15 años, a mis primas y a mí nos encantaba andar de pata de perro. Una noche se nos pasó el tiempo volando mientras estábamos con unos amigos que vivían a las orillas del pueblo. Para regresar a casa de mi prima, no nos quedaba de otra más que cruzar un viejo camino de terracería. Íbamos entre chismes y risas. No teníamos miedo porque nos acompañaba Valeria, que era la mayor de las tres y siempre nos cuidaba. Todo iba normal hasta que llegamos a la mitad de un enorme terreno baldío. Ahí lo vimos. Un perro negro, imponente, casi del tamaño de un potrillo. Pero lo que me heló la sangre fueron sus ojos. Normalmente, a los animales les brillan verde o azul cuando les echas luz, pero este animal, en la oscuridad más absoluta y sin ninguna lámpara cerca, tenía los ojos de un blanco incandescente. El animal empezó a seguirnos, al principio a paso lento, pero su sola presencia era aterradora. Apuramos el paso, fingiendo que no lo habíamos visto para no provocarlo, casi trotando sobre la tierra. No queríamos voltear, pero el oído no miente. Se escuchaba cómo se acercaba cada vez más rápido. Podíamos oír su jadeo pesado y el golpe seco de sus patas contra el suelo, como si fuera un animal mucho más pesado de lo normal. De pronto el ambiente se puso pesado. Empezamos a escuchar susurros, un shh que nos cortaba la respiración. Les juro que no había nadie más, solo ese maldito perro. Sentíamos que nos hablaban bajito al oído para que volteáramos. En ese punto, el silencio entre nosotras era total. Nos mirábamos con los ojos llorosos, aguantando el pánico mientras ya casi corríamos. El baldío se nos hizo eterno. Cuando por fin llegamos a la esquina para salir de ahí, el perro soltó un gruñido y nos lanzó un ladrido tan profundo que sentimos cómo retumbó en nuestro pecho. Ahí se nos rompió el valor. Nos soltamos a llorar y corrimos con todas nuestras fuerzas la última cuadra que faltaba para llegar a casa. Entramos tropezando, rezando el Padre Nuestro a gritos, que era lo único que nos sabíamos. En medio de la crisis, ni siquiera nos dimos cuenta de cuándo nos dejó de seguir, porque cuando nos armamos de valor para asomarnos a la calle, ya no había nada. Mi tía, después de regañarnos por andar a esas horas en la calle, se puso seria cuando le contamos los detalles. Nos dijo que mi abuelo siempre le advertía que por esos rumbos se aparecía el perro negro, y que la gente del pueblo no tenía dudas. Ese animal no era otra cosa más que el mismísimo diablo. Durante 3 años trabajé como mesero en un restaurante de prestigio en el centro de la ciudad. No era cualquier fonda o taquería, era un lugar de manteles largos, copas de cristal y una atmósfera de elegancia absoluta. El lugar siempre estaba lleno, de lunes a domingo, sin excepción. Entre nosotros los meseros circulaba una broma que con el tiempo dejó de hacernos gracia. Aquí la gente viene una vez y después ya no tiene voluntad para marcharse. Había clientes que comían ahí 5 veces por semana, personas que manejaban horas solo para cenar en una de nuestras mesas. Todos repetían lo mismo con una mirada casi perdida. No sé qué tiene la comida, pero siempre necesito regresar. Yo se lo atribuía al talento del chef, hasta que una noche me tocó cerrar. Don Esteban, el dueño, era un hombre de presencia gélida, siempre vestido de un negro impecable. Era de pocas palabras, pero su mirada te hacía sentir que sabía algo que tú no. Esa noche, olvidé mi chamarra y tuve que regresar cuando el restaurante ya estaba en penumbras. Al entrar, noté que la luz de la cocina seguía encendida. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué pensando que encontraría al chef adelantando producción, pero lo que vi me heló la sangre. Don Esteban estaba solo frente a una mesa de acero. No había sartenes ni cuchillos de cocina. Había veladoras negras, un plato con carne cruda y un símbolo trazado en el suelo con un líquido espeso y rojizo que desprendía un olor metálico. En el centro, una pequeña figura de metal, un demonio de cuernos afilados. Tomó la carne con las manos y comenzó a susurrar con una voz que parecía venir de otra parte. Señor de las profundidades, dame abundancia, que quien pruebe este bocado quede encadenado a mi mesa, que regresen,
aunque su voluntad les diga que no. Acto seguido, se punzó el dedo con una aguja y dejó caer gotas de sangre sobre la carne. En ese instante, las llamas de las veladoras se agitaron violentamente sin que hubiera una sola corriente de aire. El fuego se inclinó hacia el plato, como si una boca invisible estuviera inhalando el humo. Don Esteban sonrió con una satisfacción macabra. «Que tu sabor se les quede en el alma», susurró. Me fui de ahí sin hacer ruido, y al día siguiente presenté mi renuncia. Pero entonces empezó el verdadero tormento. Aunque estaba lejos, el aroma de la cocina parecía perseguirme por las calles. Ese olor que antes me abría el apetito, ahora me provocaba náuseas, y aún así mi cuerpo traicionaba a mi mente. Se me hacía agua la boca y mi estómago rugía con una urgencia antinatural. Algo dentro de mí gritaba: «¡Regresa!». Logré resistir la tentación durante días, pero siempre que pasaba cerca de esa calle, veía lo mismo. El restaurante a reventar, gente haciendo fila bajo la lluvia, todos atrapados en ese hechizo de sabor y sangre. Hasta que una madrugada, el cielo del centro se tiñó de naranja. Eran las 2 de la mañana cuando las sirenas despertaron a la ciudad. La mesa del patrón se estaba consumiendo. Las llamas, de un azul extraño, salían por las ventanas de la cocina. Dicen los vecinos que el fuego comenzó exactamente sobre la mesa donde don Esteban hacía sus rituales. El lugar quedó reducido a cenizas en cuestión de horas. De don Esteban nunca se volvió a saber nada. Algunos dicen que huyó, pero los que trabajamos ahí sabemos la verdad. Aquella noche, varios testigos juraron ver entre las lenguas de fuego una sombra desproporcionadamente alta, con cuernos, moviéndose con lentitud entre los escombros de la cocina. Cuando el restaurante desapareció, el hechizo se rompió. Los clientes habituales dejaron de frecuentar esa calle, como si despertaran de un largo trance. Hoy sé que no fue un accidente. El fuego no destruyó el restaurante. Simplemente, alguien vino a cobrar el pago por el trato que se sellaba cada noche en esa cocina. Dicen que no todo lo que responde cuando lo llamas viene para ayudarte. Yo aprendí esa lección la noche en que alguien me pidió hacer daño. No era la primera vez que escuchaba esa petición. La gente rara vez busca justicia. Lo que realmente piden es desgracia. Piden que el otro sufra, que pierda el sueño, que se le acabe la calma y se le tuerza la suerte. Creen que basta con mandar algo y ya. Pero lo que ignoran es la naturaleza de ese algo. Cuando alguien intenta dañar a otro sin saber lo que está invocando, no atrae fuerzas divinas. Lo que llega es un alma sola, un ánima sin nombre, un espíritu olvidado que vaga sin oración, sin descanso y sin luz. Hablo de las ánimas del purgatorio, pero no de las benditas que mencionan en misa. No, hablo de las otras, las que nadie recuerda, las que murieron con miedo, con rabia o con asuntos pendientes, esas que aceptan cualquier llamado, porque no tienen a dónde ir. Aquella noche, cuando acepté ayudar, sentí un frío distinto. No era en el cuerpo, era en el aire, como si algo me hubiera escuchado antes de que yo terminara de pensar. Desde entonces, empecé a soñar con lugares desconocidos, pasillos infinitos, voces rezando al revés, rostros que no podían mirarme a los ojos, y siempre, al fondo de la oscuridad, alguien esperando, como si yo le debiera algo. Entendí la verdad demasiado tarde. Cuando mandas a un alma en pena, no solo la envías, la invitas. Y lo que entra en tu vida no siempre se va. Porque un ánima sin descanso no distingue culpables, solo busca compañía. Y a veces el primero en pagar el precio es quien abrió la puerta. Por eso hay cosas que no se deben pedir y fuerzas que es mejor no nombrar. Porque no todo espíritu viene del cielo, y no todo lo que se va te deja en paz. Al principio, nadie lo notó, ni siquiera yo. Mi negocio iba mejor que nunca. Las ventas subían con una facilidad que asustaba, la gente me recomendaba en todas partes y el dinero fluía sin esfuerzo. Dormía tranquilo, sintiéndome protegido, bendecido, demasiado protegido, ahora que lo pido recordar. Pero la oscuridad siempre espera el momento exacto para dar el primer zarpazo.
El golpe no fue un estruendo, fue un silencio absoluto. Un lunes abrí el local y, por primera vez en años, no entró nadie. Es normal, me dije a mí mismo para no perder la calma. Pero las horas pasaron y el teléfono no sonó. Ni un mensaje, ni una sola venta. Nada. El local estaba desierto, sumergido en una quietud que no era de este mundo. A la semana siguiente, empezó lo verdaderamente extraño. Los clientes que antes eran fieles, simplemente dejaron de venir. Algunos, los pocos que se atrevían a entrar, decían que sentían un aire pesado, una vibra que les revolvía el estómago. Mis publicaciones en redes dejaron de existir para el mundo. Era como si alguien hubiera apagado mi existencia desde afuera, o desde un plano que yo no podía comprender. Luego la oscuridad se metió en mi cuerpo. Despertaba agotado, con los huesos pesados, aunque durmiera 10 horas. Me dolía la cabeza con una punzada constante y el hambre desapareció. Empecé a adelgazar, a verme pálido, casi transparente. Y por las noches, sentía esa mirada. Alguien me observaba desde la esquina de mi habitación. Justo ahí, donde la luz no alcanza a llegar. Una madrugada desperté ahogándome en mi propio sudor. El aire apestaba a humedad, a tierra recién removida, a tierra de cementerio. Pensé que mi mente me estaba traicionando, hasta que decidí limpiar el negocio a fondo. Debajo de un mueble pesado, que nadie había movido en años, encontré el origen de mi desgracia. Un pequeño bulto envuelto en tela negra, atado con nudos apretados de hilo rojo. Cuando lo abrí, el corazón se me detuvo. Adentro estaba mi nombre, escrito una y otra vez con una caligrafía temblorosa. Junto al papel, había sal gruesa, mechones de cabello que no eran míos y una foto vieja de mi local, con una cruz negra marcada con saña sobre la entrada. Ese día, el asco fue tan grande que perdí las fuerzas. Desde entonces, todo se desmoronó. Las máquinas fallaban sin explicación. El dinero se esfumaba entre mis dedos. Cada noche soñaba con la misma silueta sin rostro, sonriendo desde la distancia, disfrutando cada segundo de mi ruina. Y lo peor de todo, no era un extraño. Cuando empecé a atar cabos, entendí algo que me heló la sangre por completo. La verdadera brujería no viene de enemigos lejanos. Viene de la gente que te vio crecer, de los que te sonreían cuando te iba bien, de los que te preguntaban ¿cómo le haces?, mientras por dentro se quemaban de envidia. Hoy mi negocio es solo una sombra de lo que fue, y yo ya no soy el mismo. A veces siento que no querían solo verme quebrar. Querían arrebatármelo todo, mi dinero, mi salud, mi cordura, y querían que yo mismo creyera que era mi culpa, porque esa es la esencia de la brujería real. No te mata de golpe, te va apagando lentamente, como una vela que se consume en la oscuridad, mientras alguien más celebra tu caída desde las sombras.